Bienvenidos una vez más al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y sobre todo de mucha emoción. Y la verdad, yo estoy súper emocionado, súper eufórico. La energía me invade y la razón es muy simple, pero a la vez completamente fascinante. Hoy, amigos, amigas, nos vamos a sumergir de lleno en el mundo del amor, de los corazones rotos, de las segundas oportunidades, de los reencuentros, y de las reconciliaciones épicas. Porque, como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar de una de las parejas que nos hicieron soñar, suspirar y creer en el amor verdadero, Kerem Bürsin y Serine Sarkaya. Sí. La pareja que nos robó el aliento con su química, que nos hizo pegarnos a la pantalla y a las revistas del corazón, y que ahora podría estar dándonos una nueva dosis de emoción. Y no solo eso, vamos a desentrañar los misterios que rodean una posible reconciliación secreta y un viaje que promete ser inolvidable. Prepárense. Madre mía, qué emoción. Siento que estoy a punto de explotar de tanta expectación. Prepárense para un vídeo repleto de detalles jugosos, de especulaciones bien fundamentadas, de información que hemos recopilado con mucho cariño y dedicación, y de análisis profundos de cada pista que hemos encontrado. Vamos a desmenuzar todo lo que se sabe, lo que se rumorea, lo que se ha visto, y lo que podría estar cocinándose a fuego lento en la vida de estos dos grandes ídolos turcos. Prepárense para un viaje apasionante. Así que si son fans acérrimos de las series turcas, si les encanta el drama, el romance, las buenas noticias y las segundas oportunidades, este es su canal. Este es su vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y secretos, les quiero recordar algo muy importante: suscríbanse. Suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo como este. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguna novedad, ningún rumor, ninguna primicia, nada. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo, a traerles contenido de calidad, a investigar a fondo y a traerles más y más exclusivas como esta. Su apoyo es lo que nos da la energía para seguir adelante. Así que sin más preámbulos y con el corazón latiendo a 1000 por hora, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Serine. Allá vamos. Empecemos por el principio, por el origen de esta historia, por el amor que los unió. Kerem Bürsin y Serine Sarkaya fueron, y siguen siendo, una de las parejas más queridas, mediáticas e icónicas de Turquía. Su historia, amigos, amigas, es digna de una novela romántica. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde saltó la chispa? Pues bien, todo comenzó durante el rodaje de una publicidad. Sí, una simple publicidad. El destino, la química y las circunstancias se alinearon. Y ¡boom!, la chispa saltó. Y no solo la chispa, el fuego. Desde el primer instante la conexión entre Kerem y Serine fue innegable, palpable, visible para todos. Su química era de otro nivel, de otro universo, de otro planeta. Era una química explosiva, magnética, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Nos enamoraron con su relación, con sus miradas cómplices, con sus sonrisas llenas de amor, con sus fotos juntos, que parecían sacadas de un cuento de hadas moderno. Con la complicidad que transmitían. Era una relación que respiraba autenticidad. Era una relación que respiraba amor. Viajes románticos por todo el mundo, alfombras rojas deslumbrantes, declaraciones de amor apasionadas, entrevistas llenas de cariño y respeto. Todo parecía perfecto, idílico, un sueño hecho realidad. Eran la pareja perfecta. Eran la envidia de muchos. Eran el ejemplo a seguir para muchos. Pero como suele suceder, la vida es impredecible y las cosas, a veces, no salen como esperamos o como queremos. Después de un tiempo y tras varias idas y venidas y rumores de crisis, anunciaron su separación. Fue un golpe, un mazazo para muchos de sus fans, que veían en ellos a la pareja ideal, a la pareja perfecta, a la pareja que iba a durar para siempre. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Aunque siempre hay rumores y especulaciones. Se habló de diferentes motivos. Se especuló con las apretadas agendas de ambos, con el desgaste de la relación, con las diferencias de carácter, e incluso con terceros en discordia. Sea cual sea la verdad, el hecho es que sus caminos se separaron. El cuento de hadas por el momento llegó a su fin.
Desde entonces ambos han seguido sus vidas enfocados en sus carreras profesionales, cada uno por su lado. Kerem Bürsin ha continuado cosechando éxitos en series que nos han cautivado a todos, como Love is in the Air o Ayat Aak. Ha demostrado ser un actor de primer nivel, con una gran proyección internacional. Serine Sarkaya, por su parte, también ha protagonizado proyectos muy interesantes y aclamados por la crítica, como Fi o Alice in Wonderland. También ha sido imagen de numerosas campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más bellas y cotizadas de Turquía. Cada uno ha tenido sus propios romances, sus propios proyectos. Parecían haber pasado página, centrados en sus carreras y en sus nuevas vidas. Pero, ¿qué pasa cuando el amor verdadero deja huella? ¿Qué pasa cuando hay una conexión tan fuerte, tan especial, que es difícil de olvidar? ¿Qué pasa cuando dos almas gemelas, por más que se separen, siguen unidas por un hilo invisible? Aquí es donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo, en el corazón de la noticia que los tiene a todos en vilo, la posible, y ahora, muy rumoreada, reconciliación. Hace unas semanas y de manera muy discreta, empezaron a circular rumores que encendieron todas las alarmas y que hicieron que el corazón de los fans latiera con fuerza. Fuentes cercanas a la pareja, fotografías captadas por paparazzi, comentarios en redes sociales, conversaciones filtradas, y una serie de pequeñas pistas que unidas apuntaban a que Kerem y Serine podrían estar viéndose nuevamente. La noticia corrió como la pólvora, inundando foros, redes sociales y conversaciones privadas. Los fans de ambos artistas, enloquecidos de alegría, no podían creer lo que estaba sucediendo. ¿Sería posible? ¿Sería verdad? ¿Estarían realmente juntos de nuevo? ¿Y dónde los vieron? Esa es la pregunta del millón. El misterio, la intriga y la expectación crecían por momentos. Los rumores comenzaron a tomar fuerza cuando se filtraron fotos de ambos en un viaje. Sí, un viaje juntos. Pero no un viaje cualquiera, sino un viaje con cierto aire de secretismo, con un halo de misterio, con una atmósfera de confidencialidad. Aunque la información es todavía un poco difusa, y debemos tomarla con cautela, se habla de que fueron vistos en un destino exótico y romántico, un lugar paradisíaco, alejado de las miradas indiscretas y de la prensa sensacionalista. Un lugar perfecto para pasar tiempo juntos, para reconectar, para revivir viejos recuerdos, y, ¿por qué no?, para darse una segunda oportunidad, para volver a intentarlo, para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. ¿Pero por qué se habla de reconciliación secreta? ¿Por qué ese secretismo? Bueno, amigos, amigas, la respuesta es simple, porque hasta el momento, ni Kerem ni Serine han confirmado ni desmentido nada. Han mantenido un silencio estratégico, un silencio que, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. No han publicado fotos juntos en redes sociales, ni han hecho declaraciones públicas sobre su relación. No han dado ninguna pista, ningún indicio. Este silencio, para muchos, es una clara señal de que están intentando mantener su relación en privado, alejados del escrutinio mediático. Es comprensible. Después de haber vivido su romance a la luz pública, con toda la presión, el estrés y el acoso mediático que eso conlleva, quizás ahora busquen algo más íntimo, más personal, donde puedan construir su relación sin la presión de las cámaras y los flashes, sin las opiniones de los demás, sin el juicio público. Donde puedan ser ellos mismos, sin máscaras, sin poses, sin tener que dar explicaciones a nadie. ¿Quién no querría eso, verdad? ¿Quién no querría proteger su amor y vivirlo en la intimidad, al menos durante un tiempo? Ahora bien, ¿qué sabemos del famoso viaje? ¿Qué pistas tenemos? ¿Qué nos cuentan las fuentes y los paparazzi? Pues, lamentablemente, la información es limitada. Se especula con que el destino elegido fue un lugar paradisíaco con playas de ensueño, aguas cristalinas y un ambiente de lo más romántico. Un lugar donde el tiempo se detiene. Un lugar donde solo importan dos personas. Algunos incluso mencionan las Maldivas, un destino muy popular entre las celebridades, y un lugar perfecto para el romance, la intimidad y la desconexión. Otros hablan de algún rincón escondido en Europa, quizás en Italia, Grecia o España. Lo cierto es que hasta el momento, no hay pruebas concretas del lugar exacto. La incertidumbre, la intriga y el misterio siguen intactos. Lo que sí sabemos, o al menos, lo que se rumorea con insistencia, es que durante ese viaje,
Kerem y Serine pasaron mucho tiempo juntos, disfrutando de su compañía, de largas conversaciones, de confidencias, y de momentos de complicidad que solo dos personas que se aman pueden compartir. Se dice que hubo cenas románticas a la luz de las velas, paseos por la playa al atardecer, cócteles bajo las estrellas y muchas risas. ¡Qué envidia! ¡Qué romántico! ¡Qué bonito! ¡Qué ganas de que se confirme! Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con cautela. Son rumores, especulaciones, y hay que ser prudentes. Pero también es cierto que provienen de fuentes que parecen estar bien informadas, y que tienen acceso a información privilegiada. Además, el hecho de que ambos hayan mantenido silencio ante las preguntas de la prensa, solo alimenta las sospechas y las esperanzas de los fans. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. ¿Qué significa todo esto? ¿Están realmente juntos de nuevo? ¿Han decidido darse una segunda oportunidad? ¿Han encontrado la forma de retomar su relación, pero de manera discreta y privada? ¿O simplemente son amigos que han decidido pasar unas vacaciones juntos, recordando viejos tiempos y dejando la puerta abierta al futuro? La respuesta por ahora es un misterio. Un enigma. Una incógnita. Pero como fans de las historias de amor, como románticos empedernidos, como soñadores natos, no podemos evitar soñar, especular y desear con todas nuestras fuerzas que este romance tenga un final feliz. ¿Y qué hay del futuro? Si finalmente se confirma la reconciliación, ¿cómo será su relación? ¿Decidirán mantenerla en privado como hasta ahora, protegiendo su amor de los focos? ¿O volverán a mostrar su amor al mundo compartiendo su felicidad con sus fans? ¿Qué tipo de proyectos profesionales realizarán juntos? ¿Habrá una nueva serie o película que nos vuelva a enamorar, que nos haga soñar, suspirar y vibrar de emoción? Las posibilidades son infinitas. Las expectativas por las nubes. El futuro un lienzo en blanco listo para ser pintado con amor y talento. Lo que sí podemos asegurar es que la noticia de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Serine Sarkaya ha generado muchísima expectación, revuelo y alegría. Y es que aunque haya pasado el tiempo, el cariño y la admiración por esta pareja siguen intactos. Son dos artistas talentosos, carismáticos con una gran química, y muy queridos por el público. Verlos juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad para muchos. Un regalo para sus fans. Además, este posible regreso podría ser un gran impulso para sus carreras. La atención mediática que generarían, la posibilidad de nuevos proyectos juntos, la sinergia creativa que podrían generar. Todo esto podría ser muy beneficioso para ambos. Pero lo más importante, sin duda, es que sean felices. Que encuentren el amor y la felicidad, sea juntos o por separado. Que vivan sus vidas plenamente sin ataduras, sin presiones, y que nos sigan regalando su talento y su arte, que es lo que nos importa a sus fans. Queremos verlos sonreír, triunfar y disfrutar de sus vidas. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Serine Sarkaya es una de esas historias que nos recuerdan que el amor puede ser impredecible, que las segundas oportunidades existen, y que a veces, los finales felices sí son posibles. Que el amor, a pesar de las dificultades, siempre encuentra el camino para renacer. Que el amor es resiliente y que siempre vale la pena luchar por él. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Creen que se han reconciliado? ¿Están de acuerdo con los rumores? ¿Qué opinan de esta posible reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Tienen alguna teoría sobre el viaje? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Serine? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta historia, y debatir sobre este tema tan apasionante con ustedes. Y ahora, como siempre, toca el momento de agradecerles por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que se hayan divertido, que se hayan emocionado con esta historia, y que se hayan sumergido en el universo mágico de Kerem y Serine. Espero haberlos mantenido pegados a la pantalla. Recuerden, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda conocer la historia de Kerem y Serine, y para que más gente se una a la emoción. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos.
Tenemos muchas más historias, rumores, noticias y exclusivas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Un abrazo lleno de energía y emoción. Y hasta pronto. Chao, chao. Y que el amor siempre nos acompañe. Y que la felicidad siempre reine. Y que Kerem y Serine y nos sigan regalando su magia.